Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un momento fascinante y complicado de la historia de la Iglesia. Año 604. Muere el Papa Gregorio Magno y Roma se queda en silencio. Un silencio denso, ¿no? Lleno de duelo, de incertidumbre. Es que, ¿qué pasa cuando una figura así tan enorme, casi venerada en vida, desaparece? Tenemos aquí unos extractos de un documento, episodio 114, El silencio después del genio. Y justamente analiza eso, este periodo. Nuestra idea hoy es, explorar juntos los desafíos de suceder a un genio. Ese contraste, que a veces es brutal, entre el liderazgo visionario, carismático, y la gestión del día a día, más pragmática. Y veremos cómo se vivió todo esto con el sucesor de Gregorio, el Papa Sabiniano. Exacto. Y es una dinámica que, fíjate, va mucho más allá de la historia de la Iglesia. Es la tensión clásica, ¿no?, entre heredar un legado espiritual inmenso, cargadísimo de carisma, y las duras necesidades de la administración cotidiana, sobre todo en tiempos de crisis tan agudas como aquellos. La figura de Sabiniano, que a menudo queda un poco en la sombra de Gregorio, es fascinante por eso. Nos enseña mucho sobre tipos distintos de liderazgo. Y de fidelidad también. Pues situémonos ahí, en esa Roma del 604. Gregorio Magno, claro, no era un papa cualquiera. Las fuentes, hablan de él como un padre para el pueblo. Su muerte tuvo que sentirse como una orfandad, ¿no?, colectiva. Y en ese ambiente, de vacío espiritual, se elige a Sabiniano. ¿Qué perfil tenía? ¿Quién era este hombre para unos zapatos tan grandes? ¿Alguien parecido a Gregorio o más bien lo contrario? Pues mira, curiosamente, el elegido fue Sabiniano, un clérigo con una trayectoria sólida, sí, pero de un perfil muy diferente. Había sido diácono, es verdad, pero sobre todo, y eso es importante, había sido legado pontificio. Vamos, como un embajador del Papa, en Constantinopla. Ah, o sea que tenía experiencia directa en la capital del imperio. En Bizancio. Eso debió darle una perspectiva muy particular sobre el poder, la diplomacia, ¿no? Sin duda, conocía bien los entresijos del poder imperial, que era algo crucial en esa época, y tenía fama de ser un hombre prudente. Sí, muy disciplinado y, sobre todo, un buen gestor. Claramente su perfil era más administrativo, ¿sabes? Menos expansivo, menos dado a los grandes gestos carismáticos de Gregorio. Entiendo. Sobre el papel, su misión parecía clara: mantener el orden, consolidar la inmensa obra de Gregorio. Pero claro, como apuntan las fuentes que manejamos, heredar la santidad o ese carisma tan potente, eso es infinitamente más complejo que simplemente continuar una política administrativa. El aura no se hereda. Y además es que le tocó un pontificado cortísimo, de 604 a 606, apenas 2 años, pero tremendamente complicados. El contexto no ayudaba nada, ¿verdad? Nada. Italia sufría hambrunas, pestes, disturbios. La situación política era un caos, con los lombardos ahí apretando por el norte. Y el imperio bizantino exigiendo tributos y obediencia desde lejos. Una tutela que, muchas veces, sería más una carga que una ayuda real, ¿no? correcto, fue un auténtico bautismo de fuego para él. Nada más llegar, Sabiniano se encontró con decisiones críticas y con muy poco margen de maniobra, la verdad. ¿Cómo gestionar los bienes de la Iglesia? Que eran extensos, sí, pero las crisis las habían puesto bajo una presión enorme. Claro. ¿Cómo seguir ayudando a los pobres, que era la gran bandera de Gregorio, sin vaciar del todo las arcas en plena hambruna? Era una pregunta terrible. Uf. Y además, ¿cómo mantener un mínimo de autonomía espiritual para Roma frente a las constantes injerencias y demandas económicas del emperador? Un panorama desolador, sí. Ante eso, ¿qué hizo? ¿Intentó seguir la línea de Gregorio o marcó distancias? Pues mira, en ese escenario tan adverso, las fuentes sugieren que Sabiniano optó por la cautela. Actuó más como un administrador prudente que como un visionario audaz. Quizás su prioridad fue, ante todo, evitar el colapso. Un papel que, visto desde hoy puede parecer menos brillante, ¿no?, pero que en aquel momento crítico seguramente era necesario para conservar los cimientos de lo que Gregorio había construido. Era un momento de asegurar la estructura, no de expandirla. Has mencionado la gestión de los bienes de la Iglesia. Y ahí entra en juego un concepto clave que aparece en el material que tenemos. El Patrimonium Petri. ¿Qué era exactamente?
¿Y por qué fue un punto tan sensible con Sabiniano? Pues el Patrimonium Petri era el conjunto de las enormes propiedades agrícolas que la Iglesia de Roma había ido acumulando durante siglos. Estaban sobre todo en Italia, en Sicilia, pero también tenían posesiones en África, en la Galia. Y es crucial entender que, al menos en la visión de la época, y especialmente con Gregorio, no se veían como un símbolo de riqueza o poder terrenal sin más. Eran fundamentalmente el medio para sostener la misión de la Iglesia. ¿El medio para qué exactamente? Pues para todo lo que la Iglesia hacía en la práctica, en las innumerables obras de caridad, la asistencia a los pobres, a los refugiados, que eran muchísimos por las invasiones lombardas, el mantenimiento de escuelas, de hospitales, la acogida de peregrinos, todo eso dependía de la buena gestión de esas tierras. Vaya, que era la base material de todo. Entiendo. Y bajo Gregorio Magno, este patrimonio se había gestionado, según describen las fuentes, como un verdadero instrumento de misericordia. Gregorio impulsó lo que el texto llama una economía teologal. Economía teologal. Suena potente. Sí, es que la idea era esa. Una economía donde la contabilidad no se medía solo en dinero o en sacos de grano, sino en términos de compasión, de justicia. Insistía una y otra vez a sus administradores en la rectitud absoluta y en ver a Cristo en cada necesitado. Hay una frase muy, muy fuerte de esa época que recoge el material. El oro de la Iglesia no pertenece a los muros, sino a las manos que sufren. Era una visión muy radical, de la administración puesta al servicio directo de la caridad. Una visión impresionante, desde luego. Pone el listón ético y espiritual altísimo para cualquier gestor. Pero Sabiniano, según parece, adoptó un enfoque distinto y eso le trajo problemas, críticas. ¿Verdad? Se le acusó de ser más estricto, las crónicas posteriores incluso hablan de avaricia. Ahí está el nudo del drama de Sabiniano, sí. Heredó el sistema de Gregorio, claro, pero las circunstancias habían cambiado de forma dramática. Los años de generosidad gregoriana, que fueron muchos y muy amplios, sumados a sequías, malas cosechas continuadas, las constantes incursiones lombardas, pues habían dejado las reservas bajo mínimos. Los graneros literalmente estaban vacíos en muchas regiones. Entonces, a ver, desde un punto de vista puramente administrativo, si las arcas estaban vacías, ¿qué opción real tenía Sabiniano? ¿Fueron justas esas críticas de avaricia o es una simplificación que se hizo después? Es una pregunta excelente. Sabiniano, que como decíamos era descrito como práctico, metódico, pues optó por una gestión mucho más rigurosa. Reforzó los controles sobre los administradores locales de las fincas, revisó inventarios a fondo, intentó poner orden en unas cuentas que debían estar maltrechas. Las fuentes más equilibradas, las que intentan ir más allá de esa leyenda un poco negra, sugieren que su objetivo principal no era la avaricia personal, ni un desprecio por los pobres. Más bien parece que buscaba restaurar un cierto equilibrio financiero, para poder seguir ayudando a largo plazo, aunque fuera de forma más controlada. Hay una reflexión interesante en el material que lo expresa así. No quiso cerrar las manos, sino asegurarse de que pudieran seguir dando. Entiendo la lógica administrativa, claro. La necesidad de asegurar la sostenibilidad. Pero para la gente que pasaba hambre en ese preciso momento, acostumbrada a la mano abierta de Gregorio, esa nueva rigidez debió ser difícil de entender. Incluso, imagino, percibida como dureza, como falta de compasión. Exactamente. Ahí pudo estar el error de Sabiniano. Quizás más en el cómo que en el qué. Fue un error de tono, de estilo de comunicación, si queremos llamarlo así. Donde Gregorio conquistaba con ternura, con gestos carismáticos, con una confianza casi providencial en los recursos, Sabiniano intentaba mantener el orden con reglas, con disciplina administrativa, con una prudencia que en tiempos de necesidad extrema pues fácilmente podía confundirse con frialdad o con tacañería directamente. No supo o no pudo comunicar la necesidad de esa austeridad. Y claro, eso alimenta el contraste inevitable que se creó en la memoria popular. Un contraste que algunas crónicas posteriores no dudaron en amplificar, ¿no? Tenemos a Gregorio, el santo generoso, casi un hacedor de milagros que alimenta multitudes. Y enfrente, a Sabiniano, el administrador adusto, el que cuenta los granos, el que raciona la ayuda.
El texto menciona incluso leyendas que surgieron después, como ese supuesto sueño donde Gregorio se le aparece a Sabiniano para reprenderle por su gestión. Se construye la narrativa fácil del bueno y el malo, o al menos del líder brillante y el sucesor gris. Ese contraste que es humanamente comprensible y muy efectivo narrativamente. Simplifica una realidad que suele ser más compleja. Y sobre todo, más necesaria, porque la Iglesia, y podríamos extrapolarlo a cualquier institución con vocación de perdurar, necesita ambos perfiles. Necesita ambos estilos de liderazgo, aunque a veces entren en tensión. Necesita el carisma inspirador del profeta, la visión amplia, el fuego que enciende a alguien como Gregorio. Pero también necesita, y a veces desesperadamente, la prudencia, la estructura, la gestión eficaz del administrador. Alguien que, como sugiere una metáfora usada en el texto, actúe como el muro que contiene ese fuego para que no se extinga por falta de combustible o que se descontrole y lo arrase todo. Es interesante esa metáfora, la del fuego y el muro. Gregorio sembró con abundancia, quizá con una generosidad que rozaba la prodigalidad divina, ¿no? Confiando en la providencia. Sí. Y Sabiniano, en cambio, intentó proteger la cosecha en tiempos de helada, asegurar que quedara algo para la siguiente siembra, aunque eso implicara guardar bajo llave. Precisamente. Visto así, se dignifica ese papel a menudo ingrato, poco vistoso, de la administración. Porque la gestión, cuando está orientada al bien común, cuando busca preservar la misión a largo plazo, aunque sea menos emocionante que los grandes gestos carismáticos, es también una forma esencial de servicio. Requiere otras virtudes: fidelidad, justicia, paciencia, atención al detalle. Virtudes quizá menos espectaculares, pero igualmente necesarias. Entonces, lo que vemos aquí es que la santidad carismática, para ser duradera, para tener un impacto real más allá del momento inicial, necesita ser sostenida por una fidelidad institucional, una estructura. Ajá. Y la economía, incluso la gestión de bienes materiales como el patrimonium petri, no tiene por qué ser vista como algo opuesto a la espiritualidad. Idealmente, debería ser la forma de organizarla para que sea efectiva, ¿no? Para que llegue a quienes tiene que llegar. Exacto. Sabiniano en este sentido representa ese equilibrio necesario, aunque a veces incómodo, entre el impulso del amor, de la caridad desbordante, y la disciplina del deber, de la responsabilidad administrativa. La gracia divina, para manifestarse en el mundo real de forma sostenida, parece necesitar estructuras humanas que la sostengan, que la canalicen. No puede ser solo un impulso momentáneo. Pensando en la figura de Sabiniano como persona, más allá de su función, debió ser una carga psicológica enorme asumir ese papel, ser conscientemente el que viene después del santo. Las fuentes indican que él mismo no se veía como un innovador, ni siquiera como un reformador. Se veía más bien como un custodio, alguien cuya tarea era preservar lo recibido. Y esa es quizás la lección más profunda que nos deja su figura. Si vamos más allá de las críticas superficiales o las alabanzas fáciles, cargó con ese peso inmenso, la sombra de Gregorio, y optó conscientemente por la preservación. Por una fidelidad quizás silenciosa, menos aplaudida en su momento, pero tenaz. Hay una reflexión muy aguda en el texto que estamos analizando. El que viene después del santo debe aprender a servir sin compararse. Es una llamada a la humildad, ¿no? A aceptar el propio rol, aunque no sea el más brillante. Eso implica reconocer que no todos los liderazgos tienen que ser iguales, ni aspirar a lo mismo. Exacto. No todos los líderes están llamados a brillar con genialidad propia, a encender fuegos nuevos. Algunos tienen la misión, igualmente importante, de guiar con la firmeza de la obediencia a la misión recibida, con el deber cumplido día a día, con la tarea de mantener la nave a flote en la tormenta. Y esa obediencia de Sabiniano, esa labor de contención y mantenimiento en un momento de extrema fragilidad para Roma y para Italia, fue probablemente crucial para asegurar que la misión gregoriana, con toda su fuerza espiritual, pudiera tener continuidad, que no se perdiera. Sabiniano murió pronto, en 606, tras esos escasos 2 años de pontificado. Ya hemos comentado que las leyendas medievales posteriores tendieron a manchar un poco su figura, presentándolo casi como la antítesis de Gregorio. Pero, ¿cuál es la visión más equilibrada que la historia eclesial posterior, ya con más perspectiva, ha ofrecido sobre él? ¿Se ha rehabilitado de alguna forma? Pues sí, la historia posterior, efectivamente, al mirar atrás con más calma y menos pasión del momento,
tendió a juzgarlo de forma más ponderada. Generalmente se le reconoce como un hombre justo, fiel a su deber y, sobre todo, prudente. Muy prudente en circunstancias extraordinariamente adversas. Se le ve como alguien que, de hecho, mantuvo el timón firme en medio de una tormenta terrible, asegurando que la barca de la Iglesia no zozobrará justo después de perder a su gran capitán, Gregorio. Hay otra cita elocuente en el material que dice algo así como: «No siempre se avanza con pasos de gloria». A veces, la simple resistencia fiel, el mantener la posición, el asegurar la estructura para que otros puedan construir después, eso es en sí mismo una forma de santidad. Una santidad callada, sí, y un logro considerable que permite futuros avances. Así que, recapitulando un poco lo que hemos explorado a partir de estos textos, la historia de Sabiniano, este silencio después del genio, nos deja una lección importante sobre la diversidad y la necesidad de distintos tipos de liderazgo. No todo liderazgo tiene que ser brillante, expansivo, carismático, para ser valioso. Existe un liderazgo de fidelidad, de custodia, de administración prudente, que es absolutamente esencial para sostener cualquier proyecto, cualquier institución, cualquier legado a largo plazo. Me gustó mucho esa analogía del texto que mencionaste antes. Hay quienes encienden la llama y quienes la protegen del viento. Sabiniano fue, claramente, uno de estos últimos. Exacto. Su servicio discreto, quizás poco espectacular para la galería, permitió que el fuego, encendido por Gregorio, no se apagara en uno de los momentos más oscuros y difíciles para Roma. Y si volvemos al ejemplo concreto del Patrimonium Petri, que fue el centro de la polémica, vemos cómo ambos enfoques al final eran necesarios. El espíritu generoso y visionario de Gregorio, que le dio alma y propósito a esa gestión, y la razón administradora y prudente de Sabiniano, que intentó darle sostenibilidad en medio de la crisis. Ambos, cada uno a su modo, entendieron o intentaron vivir lo que el texto denomina una economía de salvación. Economía de salvación. Sí. La idea de que los bienes materiales deben estar al servicio del propósito último, de la misión trascendente. Hay una frase final en el anexo sobre el patrimonio que es muy directa, muy potente. Cuando el trigo se pesa con justicia, el Evangelio se cumple con hechos. Esa frase establece una conexión, muy clara, muy directa, entre algo tan terrenal como la gestión administrativa, el pesar el trigo, y el cumplimiento de la misión espiritual, el Evangelio. No son mundos opuestos, sino que uno necesita del otro, sin duda. La caridad necesita estructura para ser eficaz y sostenible en el tiempo, y la estructura necesita espíritu y propósito para no degenerar en una burocracia vacía, autorreferencial. Sabiniano, con sus luces y sus sombras, nos recuerda esa tensión, y esa necesidad mutua. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás. Más allá de estas figuras históricas del siglo VII, ¿cómo equilibramos hoy, en nuestras propias organizaciones, en nuestras comunidades, incluso en nuestra vida personal, esa tensión constante? La necesidad de una visión inspiradora, de un carisma que mueva, y al mismo tiempo, la disciplina indispensable de la gestión prudente, fiel, atenta a los detalles y a la sostenibilidad. ¿Cómo nos aseguramos de que las grandes ideas, las buenas intenciones, no se queden solo en palabras bonitas? Claro, sino que se traduzcan en un impacto real, duradero, precisamente gracias a una administración eficaz, justa, orientada al bien común. Es un equilibrio difícil, constante. Y quizás la clave esté en reconocer el valor indispensable de ambos polos, el de quien enciende la llama y el de quien, humildemente, la protege del viento.